Uryu es un joven huérfano que ha dejado de creer en Dios. En su mente, la idea de una divinidad que lo separó para siempre de su madre, enviándola de vacaciones al cielo, no es más que una ironía cruel. Sin hogar y sin esperanza, acepta a regañadientes una propuesta insólita. Será patrocinado por el dueño de un santuario para continuar sus estudios. Todo comienza cuando Uryu llega al templo para instalarse en su nuevo hogar. Al parecer no hay nadie para recibirlo, así que decide echar un vistazo por su cuenta. En ese momento escucha ruidos desde una de las habitaciones, voces de chicas cambiándose. Intenta alejarse con discreción para evitar una escena comprometedora, pero la puerta se abre justo cuando pasa por ahí, y Uryu, completamente inmóvil, queda cara a cara con lo que podría describirse como un paisaje para adolescentes. Los imponentes atributos de las hermanas. La puerta se cierra de golpe, pero es tarde. Las tres jóvenes sacerdotisas aparecen enfurecidas, convencidas de que él las estaba espiando. Uryu intenta explicar la situación, les cuenta que se supone que debe mudarse ahí, pero ellas, visiblemente molestas, rechazan rotundamente la idea de compartir casa con un supuesto mirón. Uryu decide pedir la intervención del sacerdote y responsable del santuario, pero lamentablemente el anciano no está de regreso sino hasta el día siguiente. Poco a poco las chicas se presentan. La primera es Asahi, la hermana menor, que debajo de su inocente fachada esconde un deseo secreto por perder la vida de forma apasionada. Luego está Yae, la hermana mayor, que parece estar permanentemente alterada o fuera de sí. Y finalmente Yuna, la más seria de las tres, con una actitud fría y dominante y se pelea por todo. Frente a semejante trío, Uryu siente una especie de alivio. Todos aquí son raros, por lo que no necesita fingir cordialidad. Su único interés está en continuar con sus estudios. Yuna, sin embargo, le lanza una advertencia: si quiere cenar, debe comportarse. Ella misma lo acompaña a su nueva habitación, afirmando que ya la ha limpiado por él, pero al abrir la puerta del armario, una avalancha de objetos cae sobre ambos. Uryu, sin pensarlo, le empuja fuera de peligro, aunque el que termina enterrado bajo globos dorados es él. Justo en ese momento aparece Yuna, y al ver a Uryu en esa posición sospechosa, desata su furia. Más tarde, mientras Uryu intenta concentrarse en sus estudios, Asahi aparece y sugiere conocerse mejor. Uryu rechaza su compañía, pero ella, preocupada por su equipo de pantalones, decide investigar por su cuenta si todavía funcionan. Y en ese momento, mientras ella rebusca en su ropa interior, Uryu intenta detenerla. Sin querer, resbala sobre unos pantalones y termina encima de ella. Yuna, que llega justo en ese momento, se topa con la imagen de su amigo demasiado cerca de la amiga de Asahi. Uryu regresa a estudiar, pero sus esfuerzos son inútiles, así que decide tomar un descanso para ir al baño y nota que la luz de una habitación sigue encendida. Al asomarse, encuentra a Yuna dormida sobre el suelo. Preocupado de que se resfríe, le coloca una manta encima, pero Yuna despierta entonces y malinterpreta sus intenciones. El grito que lanza es tan fuerte que despierta a las otras dos hermanas, quienes irrumpen en la escena. Al verlos en posición comprometedora, cierran la puerta, incapaces de digerir lo que sus ojos acaban de ver. Ya más tranquilos, todos se sientan en la sala y Uryu les pregunta qué hace Yuna despierta tan tarde. Ve unos papeles sobre la mesa y las hermanas les explican que son amuletos. Yuna, aún con cierto resentimiento, le dice que quería hacerlo sola, porque no quería que las manos manchadas de Uryu los tocaran. Él se encuentra confundido. Es entonces cuando las tres chicas comienzan a sacar hilos rojos de sus cabellos. Le explican que, como sacerdotisas, ayudan a conectar a las personas con los dioses. Los hilos rojos son parte de un ritual que su madre les enseñó, y aunque ella ya no está con ellas, esos hilos aún las conectan con su espíritu. En un gesto de respeto, todas hacen sus oraciones envolviendo los hilos alrededor de sus manos. Yuna le pregunta qué hacía él despierto a esas horas, y Uryu, como siempre, responde con seriedad: estaba estudiando. Su meta es ingresar a una de las academias de medicina más prestigiosas
prestigiosas del país. Las chicas, sorprendidas por su compromiso, comienzan a ver a Uryu de otro modo. Tal vez no es simplemente un mirón despistado, sino un chico que, pese a todo, sigue luchando por su futuro. Las hermanas le cuentan a Uryu sobre ciertas creencias tradicionales. De hecho, se acerca una lluvia de estrellas mágicas y existe una antigua historia que afirma que si permites que el polvo de estrellas caiga sobre ti, cualquier deseo que tengas podría hacerse realidad. Pero Uryu, escéptico por naturaleza, interrumpe con frialdad. Para él, todo eso no es más que una sarta de tonterías. Explica que si un meteorito impactara realmente la Tierra, no habría deseos, solo cuerpos aplastados. Esto sobrepasa los límites de Yuna, quien intenta realizar un ritual para maldecir a Uryu en un arrebato de ira, hasta que es detenida justo a tiempo por Yae. La mañana siguiente, mientras Uryu medita en silencio junto a un árbol, reflexiona con pesimismo. Nada de ese tal ritual espiritual parece tener sentido o utilidad, pero sus pensamientos se irrumpen cuando escucha una escena algo peculiar. Es Yuna intentando hablar inglés con una niña extranjera sin tener ningún tipo de éxito. Su acento es tan terrible que parece estar provocando pesadillas lingüísticas en la pequeña. Uryu interviene rápidamente, hablando con fluidez y calma. Convence a la niña a aceptar el talismán de Yuna, y ella finalmente lo toma y, agradecida, se despide con una sonrisa. Tras la escena, Uryu se ofrece a enseñarle inglés a Yuna para que no vuelva a espantar a los turistas. Ella, orgullosa, rechaza la ayuda, pero no sin antes agradecer por intervenir. Promete que estudiará más por su cuenta. En ese instante, un pájaro desciende en picada y le roba el hilo rojo que llevaba. Ese hilo, heredado de su madre, es un símbolo sagrado para las hermanas. Cada una posee uno, y para ellas representa su vínculo eterno con la mujer que las crió. Yuna se deprime al no poder recuperarlo, y sus hermanas intentan consolarla, asegurándole que los dioses la ayudarán a encontrarlo. Uryu, al escuchar eso, no puede evitar estallar. La regaña con firmeza, pues no deberían dejarlo todo en manos de los dioses. Ninguna cantidad de oraciones hará que el hilo regrese por arte de magia. Si quieren recuperar algo, deben hacerlo por sus propios medios. Yuna, herida y molesta, le responde con convicción que los dioses jamás abandonarían a alguien que realmente pide su ayuda, y antes de retirarse sentencia que Uryu claramente no pertenece a ese lugar. Más tarde, Uryu regresa a su habitación, decidido a evitar más roces con Yuna. Sin embargo, cuando las chicas van a buscarlo, descubren que él ya no está. Yae se asusta de inmediato y se pregunta cómo podrían lograr que él y Yuna se lleven bien. Mientras tanto, Asahi está distraída buscando en las pertenencias de Uryu, específicamente cualquier material privado que pueda revelar sus intereses más íntimos. En ese momento, Yae encuentra una fotografía, una imagen de Uryu junto a su madre. Asahi, por su parte, le recuerda lo que su abuelo una vez les dijo: Uryu perdió a su madre siendo apenas un niño y acabó en un orfanato. En ese entonces probablemente rezó a los dioses, pero no recibió más que silencio, y es por eso que ahora no puede creer en ellos. Asahi concluye que Yuna y Uryu tienen más en común de lo que creen. Yuna, que ha estado escuchando toda la conversación a escondidas, se queda en silencio conmovida. Mientras tanto, Uryu ha salido a buscar el hilo perdido, revisa todos los nidos de aves que encuentra sin ningún tipo de éxito, y cansado decide intentarlo una vez más por la mañana, pero antes recuerda cómo las chicas oraban con fe, y entonces por primera vez en mucho tiempo decide probarlo. Se arrodilla, junta las manos y reza para que Yuna recupere su tesoro. Ella, que también lo busca desesperadamente, lo encuentra justo en ese momento, orando. Lo observa en silencio y sonríe. Se acerca y le agradece por su oración. Uryu se disculpa por haber sido tan grosero, y ella también lo hace. Al ver que sus manos están cubiertas de polvo y barro, Yuna le dice con una sonrisa que ahora que al menos tiene algo de respeto por los dioses, puede quedarse en el santuario. Las hermanas los encuentran en ese momento y suspiran de alivio, aunque Asahi, con su mente siempre en otro lado, está convencida de que los dos estaban haciendo cosas inapropiadas a escondidas. Ya de regreso en casa, acuerdan que si ocurre un milagro, seguramente encontrarán el hilo rojo, y entonces sucede. Frente a sus ojos, una lluvia de meteoritos y pétalos de cerezo caen sobre el santuario. El cielo nocturno se ilumina con una belleza indescriptible, y las chicas lo observan asombradas. Pero Uryu, fiel a su lógica, se da cuenta de que no hay ningún milagro, solo es una coincidencia entre la lluvia de estrellas
estrellas y la floración tardía. Las chicas, sin embargo, no necesitan una explicación racional. Para ellas, la escena frente a sus ojos es tan hermosa que por un momento se siente como un verdadero milagro. Y mientras Uryu y las chicas conversan, los hilos rojos de Yuna, los mismos que había perdido, caen suavemente desde un nido de pájaro y se posan sobre ella, una señal quizás de que algo superior los observa. Al día siguiente, el sacerdote Chidori finalmente regresa al santuario. Las chicas lo reciben alegres, asegurándole que todo estuvo bien en su ausencia. Chidori no pierde tiempo y da la bienvenida oficial a Uryu, a quien observa con curiosidad. De inmediato lanza una revelación inesperada. Una vez que Uryu se case, tomará el papel de sacerdote. Uryu queda completamente desconcertado. ¿Casarse? ¿Ser sacerdote? ¿Qué clase de trato es este? En ese momento el anciano, sin inmutarse, le explica que podrá casarse y, según sus palabras, estar con una de sus nietas. Uryu, horrorizado, se opone de inmediato. Nunca fue esa su intención. Él solo buscaba un techo donde vivir mientras estudiaba. Pero el viejo Chidori no cede fácilmente y le asegura que ser sacerdote no es incompatible con su sueño, que puede tener perfectamente dos trabajos. Incluso cuando las chicas protestan con fuerza, el anciano se limita a ignorarlas. Uryu, firme, insiste en que no aceptará ese destino. Entonces Chidori juega su carta más poderosa. Revela que planea transferir a Uryu a una escuela que aumentará significativamente sus posibilidades de ingresar a la universidad de medicina que desea. Esa noticia, obviamente, lo cambia todo. Uryu, derrotado por la realidad de sus ambiciones, se arrodilla frente al sacerdote, suplicando perdón por el atrevimiento, y con expresión solemne le pregunta cuántos nietos desea tener. Chidori ríe satisfecho mientras se aleja, dejando al joven con el peso de una propuesta imposible de ignorar. Sin embargo, no todos están contentos con este nuevo arreglo. Esa misma noche, las chicas organizan una reunión de emergencia liderada por Yuna. En su opinión, Chidori ha perdido el juicio. Casarse con Uryu sería, en una palabra, ridículo. Las otras hermanas están de acuerdo, así que la líder sin rodeos sugiere que la solución es simple: deben echarlo de la casa. Y así empieza la operación expulsión de Uryu. Primero le asignan tareas domésticas. Si quiere quedarse, tendrá que dejar de ser un aprovechado. Su primera misión es cocinar. Yuna le muestra una nevera prácticamente vacía, esperando que fracase estrepitosamente. Pero para su sorpresa, Uryu saca un plato digno de un manjar de los mismísimos dioses. Las chicas, desconcertadas pero hambrientas, devoran el manjar. A pesar de lo impecable que fue su trabajo, Yuna insiste que eso no lo libera de su deuda. Segundo desafío, el lavado de ropa. Bajo el sol ardiente, Uryu se dedica a la colada. Las chicas, especialmente Yae, sienten cierta aprensión por dejar sus prendas personales a su alcance, pero Uryu no muestra ningún tipo de interés. Para él, la ropa es simplemente ropa, así que con precisión y eficiencia dobla todo en pilas perfectamente ordenadas, y aún así, Yuna no se rinde, así que saca su arma final: limpiar la habitación de Yae, un auténtico campo de batalla. El hedor a pintura podrida invade el espacio. Resulta que Yae estudia arte y sus materiales han sido abandonados durante semanas. Uryu lucha por mantener el control de su estómago, pero no se rinde y finalmente entra a una habitación reluciente e irreconocible. Yae, conmovida, considera que después de todo lo que ha soportado, Uryu merece quedarse. Asagi, por su parte, sugiere que podrían necesitar una criada. Ante ese comentario, Uryu decide que ya fue suficiente. Agradece la hospitalidad, pero explica que si tiene que realizar todas esas tareas todos los días, jamás podrá estudiar como lo necesita, y su sueño de ser médico es la prioridad, así que, sin más, hace las maletas y se marcha. Las chicas lo observan partir con sentimientos encontrados. Aunque Yuna afirma que su plan fue un éxito, Yae y Asagi no pueden ocultar la tristeza en sus rostros. Tiempo después, Uryu va en un tren rumbo a su nuevo destino, estudiando con bastante intensidad, pero no está tan solo como cree. Las hermanas lo siguen en secreto, espiando cada uno de sus movimientos. Se burlan de Yuna, acusándola de tener corazón, aunque ella lo niegue. Mientras lo observan, se preguntan cuál es la razón detrás del profundo deseo de Uryu por ser médico y sospechan que todo se remonta a su madre. La persecución continúa hasta que Uryu llega a una zona alejada donde el sendero desemboca en una casa algo siniestra. La
plagada de cuervos y rodeada de un aire inquietante. Yuna, preocupada, cree que quizás Uryu planea vivir en un lugar tan espantoso porque ella lo obligó a marcharse. Uryu aparece detrás de ella y les pega un increíble susto. Los niños que viven en esa zona también aparecen y, como si fuera costumbre, intentan identificar los planetas en los pechos de las hermanas, provocando confusión y bochorno. Y justo cuando Uryu le pregunta qué demonios están haciendo ahí, una figura aparece en la puerta. Es el dueño de la casa, o mejor dicho, la dueña, la doctora Mahiru, una mujer con energía maternal que dirige el orfanato conocido como Miracle Garden. Con tono juguetón pero firme, Mahiru agradece a las chicas por acoger a ese bueno para nada, y entre risas señala que son demasiado lindas para ser sus futuras esposas. Y aunque se burla de él, también menciona que Uryu tiene ciertas cualidades rescatables, hasta que se dispone a revelar algo incómodo sobre sus hábitos nocturnos. Uryu, en pánico, la detiene justo a tiempo, evitando que diga más de la cuenta. Aprovechando la interrupción, declara con firmeza que no piensa volver al santuario ni casarse con ninguna de ellas. Sin embargo, Mahiru lo interrumpe y con una sonrisa siniestra le tapa la boca para recordarle, entre susurros, todas las influencias que utilizó para conseguirle un hogar de acogida. Justo entonces los niños del orfanato corren hacia Uryu, mostrando emocionados las grullas de papel que han hecho, y en medio de ellos una niña llamada Shirai aparece. Uryu, sorprendido, se pregunta que qué hace ahí, y ella le responde que solo está de visita. Las chicas también se preguntan quién es, así que Uryu explica que se trata de una amiga de la infancia que solía vivir en ese lugar. Mientras observan su actitud masculina, Asahi insinúa que probablemente Uryu tuvo algo que ver en su forma de vestir, pero Yuna le pide que se lo deje pasar. Poco después, uno de los niños muestra su grulla de papel explicando que es para su mamá. Entonces Mahiru interviene y declara que Miracle Garden también acoge a padres y madres con enfermedades que les impiden cuidar bien de sus hijos. Las grullas, explica, son una forma simbólica de enviar esperanza y buenos deseos a sus seres queridos. Aunque las chicas se conmueven con la historia y piensan que es una bella tradición, Uryu no puede evitar expresar su escepticismo. Según él, hacer una grulla es una pérdida de tiempo. Yuna, indignada, lo llama guafiesta y anima a los niños a ignorar su actitud negativa. Poco después, las chicas intentan ayudar a los niños con las grullas, pero no resulta como esperaban. La de Yae parece más bien una bola de papel. Yuna va a paso de tortuga y Asahi es tan torpe que apenas puede sostener las tijeras. Ante semejante desastre, los niños rodean a Uryu y le ruegan que los ayude. Él, a regañadientes, accede, y en poco tiempo Uryu hace lo que mejor sabe hacer. Se concentra, se esfuerza y termina ayudando a crear 1000 grullas de papel. Uryu, sin embargo, lamenta internamente haber perdido tanto tiempo en medio de ruido infantil, hasta que escucha a uno de los niños preguntarse si esas grullas realmente ayudarán a su madre. Esa sencilla frase detona un recuerdo en él, así que toma una grulla de papel, se arrodilla frente al niño y con total sinceridad le dice que los doctores, al ver ese amuleto, harán todo lo posible por ayudar a su mamá. El niño sonríe con nuevas esperanzas. Mahiru, testigo de la escena, decide contarles a las chicas el porqué de la habilidad de Uryu con las grullas. Durante la enfermedad de su madre, él pasó día y noche enteras haciendo miles de ellas con esperanza de que sanara. Por eso entiende tan bien a los niños y por eso les habla con tanta empatía. Shirai también interviene, asegurando que Uryu siempre estuvo ahí para ellas, especialmente cuando se sentían tristes o inseguras. Y en ese momento, Mahiru reúne a las chicas y les dice con firmeza que deben cuidar bien de Uryu, pues es un joven que ha pasado por mucho y merece ser protegido. Horas más tarde, mientras los niños juegan afuera con las hermanas, Mahiru se acerca a Uryu para felicitarlo. Se burla con afecto, insinuando que ha conquistado a 3 chicas del santuario. Uryu, sin ánimos de bromas, le responde que todo lo que hicieron fue obligarlo a hacer tareas del hogar, impidiéndole estudiar. Así que Mahiru simplemente se ríe y le recuerda que siempre ha sido bueno con las manos, pero que su boca, en cambio, ha sido siempre su punto débil. Sin embargo, le asegura que esas chicas se preocupan sinceramente por él, que si no fuera así, jamás habrían seguido sus pasos hacia el orfanato. Luego, le recuerda cómo, cuando era un niño, quería ayudar con todas las tareas del hogar, siempre ofreciendo su ayuda para cuidar a los niños o limpiar. Mahiru le desea suerte y se despide. De vuelta con las chicas, Uryu intenta guardar su orgullo, pero ellas lo molestan insinuando en que tiene un amor platónico con ella. Avergonzado, les ordena que se callen y aclara que le salvó la vida y por eso
le debe tanto. Así que finalmente Uryu se disculpa por haber sido tan egoísta y haberse ido sin decir nada. Ahora está dispuesto a asumir cualquier tarea del lugar que le pidan, pero Yuna se niega. Le dice que si él hace todo, ellas se volverán perezosas. Por eso, desde ahora todos compartirán las responsabilidades, porque ya no son simplemente extraños bajo un mismo techo, sino que ahora son una familia. Uryu acepta con gusto. Sin embargo, cuando se ponen manos a la obra, queda claro que las chicas aún tienen mucho que aprender sobre las tareas del hogar. El caos vuelve a reinar en el santuario. En menos de un día, la habitación de Yae ha regresado a su estado natural. Un desastre total. Asagi, por su parte, aún no comprende del todo cómo se usa una lima, y la habilidad culinaria de Yuna es tan lenta que incluso la pintura secándose la supera. Ante semejante panorama, Uryu pierde la esperanza en que estas tres hermanas puedan desenvolverse por sí solas. Justo en ese momento, el sacerdote Chidori reaparece. Al ver a Uryu asumiendo las responsabilidades del hogar, comenta con satisfacción que por fin está actuando como el verdadero sucesor del santuario. Sin embargo, Uryu no comparte ese entusiasmo. Aunque ha aceptado ayudar en las tareas, aún tiene la intención de encontrar la manera de evitar la parte del trato que incluye el matrimonio. Pero Chidori no da tregua y poco después propone formalizar el vínculo entre Uryu y sus nietas a través de entrevistas matrimoniales con cada una de ellas. Según él, esto servirá para fortalecer sus lazos. Unos días más tarde, el anciano llega con gran entusiasmo a recoger a Uryu para su primera entrevista. Uryu piensa que, al igual que él, las chicas también estarán desinteresadas, pero esa idea se desvanece en cuanto ve a Asagi, actuando sorprendentemente entusiasmada. Chidori declara que la entrevista ha comenzado, y Asagi, con una sonrisa encantadora, informa que pasarán el día juntos. Luego, el sacerdote se retira, dejando a ambos a solas. La chica sugiere que aprovechen el tiempo mientras dure la diversión, y se acerca con picardía. Para espanto de Uryu, comienza a quitarse la túnica. Él se cubre los ojos de inmediato, pero no puede evitar ver que su cuerpo es tan plano como una tabla. Sin embargo, esa tabla tiene mucho que decir y quiere salir a correr. Más tarde, los dos están trotando juntos. Para Asagi, correr es como respirar. Uryu, poco impresionado por su actitud despreocupada, duda de su capacidad, pero esa duda le pasa factura cuando, 5 horas después, apenas si puede mantenerse en pie. Vuelve a casa extenuado solo para encontrarse con la puerta del baño entreabierta, y del otro lado, el torso desnudo de Asagi, quien bromea que prefiere el aire fresco. Uryu, escandalizado, la llama enferma y huye. Al día siguiente, Uryu se queja de haberse quedado dormido, culpando a Asagi por su agotamiento, pero antes de que pueda protestar más, ella aparece de repente en su cama. Dice que le gustaría continuar la entrevista y que le gustaría arrastrarla a una maratón matutina. Su objetivo es conseguir un nuevo par de zapatillas para correr. Uryu la acusa de estar usándolo como excusa, pero Asagi responde que necesita pruebas para decirle a su abuelo que la entrevista fue real. Al llegar al almacén del santuario, Uryu descubre que parece haber sido golpeado por el mismo tornado que suele azotar la habitación de Yae. Mientras él inspecciona el caos, Asagi no puede evitar fantasear con estar atrapada a solas con un chico. Y como si los dioses de la comedia romántica conspiraran con ella, la puerta se cierra de golpe y queda bloqueada. Es una puerta antigua y no cede ante ningún intento de abrirla. Uryu, preocupado, busca soluciones, pero pronto se da cuenta de que Asagi está empezando a comportarse de forma distinta. La habitual coquetería en su rostro ha desaparecido, sustituida por un temblor sutil. Entonces Uryu lo comprende. Ella es claustrofóbica. Asagi intenta negarlo, pero su expresión la delata. Él se acerca con calma y le pone la mano sobre la cabeza para decirle que estará todo bien. Luego se da la vuelta y le ofrece su espalda para que se aferre a él. Mientras ella lo abraza, Uryu trabaja en romper una ventana con herramientas improvisadas. Finalmente logra hacer un agujero lo bastante grande para escapar. Asagi, aún conmovida, nota sus manos magulladas por el esfuerzo y se siente impactada por su determinación. Sin embargo, al ver la altura desde donde deben bajar, le entran dudas. Después de unos momentos de titubeo, Uryu logra salir y abrir la puerta desde afuera, rescatándola. Con su actitud habitual, Asagi se burla de él por tener fobia a las alturas, pero también le agradece sinceramente. Uryu se da vuelta y le comenta que, viéndolo bien, a veces ella actúa como una niña. Asagi se sonroja intensamente y niega con firmeza eso. Justo cuando Yae y Yuna se acercan a preguntar dónde han estado toda la mañana. Sin perder el tiempo, Asagi les dice que tuvo una noche inolvidable con Uryu, lo que provoca una explosión de celos en Yuna. Al día siguiente, Uryu se prepara mentalmente
nuevamente para enfrentar a la peor de las hermanas, pero lo que encuentra lo deja completamente descolocado. Yuna luce completamente en modo esposa perfecta, camina junto a él, actúa de forma dulce, amable y serena. Uryu empieza a sospechar que está viviendo en una realidad paralela. ¿Quién es esa mujer y qué hizo con la verdadera Yuna? La observa despedirse con dulzura de un gato callejero, una escena tan fuera de lo común que no puede evitar abordarla más tarde para preguntarle directamente qué está ocurriendo. Yuna intenta evitar la conversación pero acaba empujándolo contra la pared y, en un intento torpe de seducción, trata de besarlo. Uryu, sin embargo, la detiene con seriedad diciendo que no quiere tener hijos con problemas. Las palabras bastan para que Yuna abandone su fachada. Vuelve a ser la mandona de siempre, confesando que solo estaba actuando así por el bien del santuario. Luego se marcha a recoger flores, dejando al resto de las chicas con un nudo en la garganta. Más tarde, Uryu sigue sin entender por qué Yuna se esfuerza tanto si aparentemente lo detesta. Cuando les plantea la duda a las demás, ellas finalmente revelan la verdad. Yuna está intentando protegerlas. Siempre ha sido así. Quiere evitar que alguna de ellas acabe casada con alguien como Uryu. Decidido a continuar la entrevista formal, Uryu le pide a Yuna que se cambie de ropa. La lleva a un café de gatos. Aunque ella insiste en que no es un amante de los felinos, no puede evitar emitir ruidos de ternura al verlos. Intenta marcharse enseguida, diciendo que no puede permitirse la pereza, pero Uryu la detiene. Le recuerda que sus hermanas están preocupadas por cómo se está sobrecargando con tareas del santuario. Le dice que tal vez parte de su misión también debería incluir el descanso. Él incluso se ofrece olvidarse de sus estudios por ese día y simplemente jugar con los gatos. Eso la termina convenciendo. Yuna se relaja por completo y comienza a disfrutar del juego. Después de un rato, Yuna comenta que algún día le gustaría traer también a sus hermanas. Uryu está de acuerdo. El lugar es bastante adictivo. Antes de marcharse, Yuna le lanza un muñeco de gato a Uryu y le agradece por haberla sacado de la rutina. Su tono es suave y dulce, tan diferente que Uryu le pregunta si tiene un parásito cerebral que le reinició su configuración. Como respuesta, ella le lanza sal. Al día siguiente, Uryu se prepara para su última entrevista, esta vez con Yae, pero cuando ella se demora en salir, él sube a su habitación y la sorprende justo cuando se estaba cambiando. Sale con una hemorragia nasal y muchas dudas. Cuando le pregunta por qué está tardando tanto, Yae le responde que ya casi está lista. Pasa un tiempo y sin noticias, así que Uryu regresa al santuario decidido a entrar directamente, pero al abrir la puerta descubre que ella ya se ha ido. Al preguntar a las demás, ninguna tiene idea de dónde está. Yuna comienza a entrar en pánico mientras Uryu intenta deducir su paradero. Finalmente encuentra a Yae en el santuario de Inari, sentada mientras dibuja. Le pregunta cómo supo dónde estaba, y él responde que el dibujo espeluznante del zorro fue una pista más que suficiente. Uryu quiere saber por qué canceló la entrevista. Ella, en lugar de responder, le pregunta si realmente está enamorado de ella. Uryu le pide que pare, pero Yae se limita a decir que es un secreto que probablemente descubrirá pronto. Ella propone que realicen la entrevista ahí mismo, así que ambos comienzan a tomarse fotos, actuando como turistas. Al finalizar, Yae le entrega un amuleto como recuerdo y disculpa. Uryu se aleja preguntándose si en realidad hay algo más en ella que una simple cabeza hueca, y justo entonces Yae le pregunta sin rodeos a quién piensa elegir para casarse. Ella menciona algunas cualidades buenas de Yuna y Asagi, pero en su caso asegura que tiene algo mucho más suave y esponjoso. Uryu se pone tan nervioso que pierde el equilibrio y cae por unas escaleras. Mientras cae hacia atrás, comienza a ver imágenes fugaces de su vida. Recuerdos que no reconoce lo llenan de confusión, porque en uno de ellos se ve casado con las 3 hermanas. Cuando despierta se da cuenta de que todo fue un sueño. Aún confundido, se dirige a la habitación de Yae para preguntarle qué pasó realmente durante su entrevista, pero no obtiene ninguna respuesta clara. Entonces aparece Yuna, furiosa, para regañarlo por molestar a la chica. Como castigo, lo manda a recoger unos pasteles de té para un invitado importante. Ya en la tienda, Uryu escucha a unas ancianas hablar sobre el próximo festival de Amagami. Mencionan que no han ido al santuario en mucho tiempo. Cuando Uryu regresa a la casa, se encuentra con una escena tensa. Un nuevo huésped de cabello blanco y aire arrogante está discutiendo con Chidori. El anciano presenta al visitante como Moemon, el patrocinador principal del santuario. Sin rodeos, Moemon anuncia que debido a la baja asistencia y la falta del impacto del lugar, están considerando suspender por completo el apoyo financiero. Aunque ofrece dejarles la casa, menciona con condescendencia que, cuando la madre de las chicas aún estaba con vida, logró reunir a más de 1000 personas en el
festival, pero desde su fallecimiento apenas alcanzan un 30% de eso. De pronto su rostro se arruga grotescamente mientras se burla sin respeto del esfuerzo que su madre hizo hasta morir. Yuna, temblando de furia, está a punto de explotar, pero sus hermanas la contienen. Uryu da un paso adelante e interrumpe al hombre con decisión. Propone un trato: atraerán a 5000 personas al próximo festival. Moemon, con una mueca de escepticismo, se burla de su ingenuidad, pero Asahi interviene para defenderlo y le dice que ya no son unas niñas. Yae también le pide al hombre, con educación, que les dé más tiempo, así que finalmente Moemon acepta, pero les lanza un ultimátum: no les dará ni un solo yen para el evento, y si fracasan en traer a las 5000 personas, también deberán renunciar a la casa. Para sorpresa de Uryu, las chicas aceptan de inmediato las condiciones, incluso Chidori está de acuerdo. Al marcharse, Moemon les lanza una última advertencia con los ojos rojos: espera que no se arrepientan de esa decisión. Yuna regaña a Uryu por haber provocado al hermano menor del demonio, mientras todos se esfuerzan por planear una estrategia. Sin embargo, Uryu desaparece sin aviso. Lo encuentran en la oficina revisando los registros de festivales anteriores, decidido a entender cómo funcionaba todo en el pasado. Viendo su dedicación, las chicas se convencen de que pueden lograrlo junto a su ayuda. Al día siguiente, Uryu parece un zombie, con apenas bolsas en los ojos para completar su transformación. Les informa que los puestos del festival han caído en participación año tras año. Las chicas admiten que, desde la muerte de su madre, se han distanciado de los encargados de los puestos. Además, Chidori estaba tan ocupado cuidándolas que no pudo mantener esas relaciones. Pero ahora ellas sienten que son lo bastante mayores para encargarse de todo. Uryu propone entonces el plan B: recurrir a las redes sociales. Las chicas aseguran ser expertas del internet, pero su primer cartel es un desastre visual. Uryu sugiere que se conviertan en el rostro del evento, promocionando el santuario como una campaña de chicas lindas. Asahi se burla de él por pensar que son atractivas, pero Uryu, sin titubear, admite que sí lo son. Yuna se opone rotundamente, considera indigno para una sacerdotisa mostrarse así, pero Asahi se ofrece como voluntaria, reclamando el título de la hermana más linda. Lamentablemente, su publicación solo consigue un único like, que probablemente fue enviado por el fantasma de su madre. Desesperadas, prueban con una foto forzada de Yuna, que solo logra 2 likes. Luego recurren a la carta de emergencia, el escandaloso tamaño de Yae, pero tampoco obtiene reacción alguna. Uryu casi necesita blanquearse los ojos después de eso. Él señala que no están promocionando el santuario ni el festival en sus publicaciones. Asahi propone entonces usar fotos más sugerentes con los uniformes de doncella para atraer la atención, y en ese momento Yuna aparece y estalla contra ella. La llama una fracasada como sacerdotisa por faltar al respeto a los dioses. Asahi contraataca y le grita que la verdadera fracasada es Yuna por pensar que todo debe girar únicamente alrededor de la voluntad divina. La tensión se corta con un cuchillo, pero justo cuando la discusión se intensifica, ya entra y la regaña a ambas. Les dice que se calmen o terminarán cayéndole mal a todo el mundo. Durante la cena reina el silencio. Las hermanas no se dirigen ni una sola palabra, y eso enfurece a Uryu, quien está harto del ambiente tenso. Más tarde encuentra a Yuna practicando poses de selfie. Ella, al ser descubierta, se incomoda, pero Uryu le pregunta si ya ha arreglado las cosas con Asahi. En respuesta, Uryu le muestra todo el trabajo que ha estado haciendo su hermana, preguntándole si aún cree que Asahi es un fracaso. Entonces Yuna toma una selfie y se la envía por mensaje a Asahi pidiéndole consejos. Asahi responde emocionada y momentos después Yuna la abraza por la espalda, disculpándose por ser tan tsundere. Finalmente las hermanas se reconcilian y Yae, sin querer quedarse fuera del momento emotivo, corre para abrazarlas. Uryu aprovecha el instante para tomar una foto del trío y esa imagen, al subirla, se vuelve viral. La guerra por salvar el santuario ha comenzado y por primera vez tienen algo de ventaja. Impulsadas por ese éxito, las chicas del santuario decidieron ir un paso más allá. Comenzaron a producir contenido especial para TikTok, con el objetivo de mostrar al público la vida en el santuario, sus tradiciones
japonés y su toque moderno. Para su sorpresa, los videos se viralizaron con la misma fuerza que la selfie grupal. Con ese impulso, Uryu propuso avanzar hacia la fase 2, crear artículos limitados para la venta, incluyendo talismanes y otros amuletos tradicionales. Encargó a Yae el diseño de estos objetos especiales. Sin embargo, 2 días después, cuando volvió a preguntarle por los diseños, se encontró con la caótica verdad. Yae no había hecho absolutamente nada. Ella, despreocupada, le aseguró con una sonrisa que lo tendría listo a la mañana siguiente. Uryu, ya acostumbrado a sus excusas, sospechó lo peor y fue a revisar su habitación. Tal como imaginaba, ya ella había desaparecido. Mientras tanto, ella se encontraba sentada junto al río, sumergida en un drama coreano de peces koi, al ver como 2 peces nadaban juntos como si se enamoraran, algo que encendió dentro de ella la inspiración. A la mañana siguiente, mientras Uryu mostraba sus propios intentos de diseño de talismanes, las chicas le dijeron con firmeza que debía de dejarse de eso y concentrarse en su sueño de estudiar medicina. Fue entonces cuando Yae apareció por la puerta con su característico aire despreocupado y mostró su diseño final. El impacto fue inmediato, todos quedaron maravillados con la creatividad del amuleto, y Yae explicó que había diseñado un talismán del amor pensado para atraer a jóvenes desesperadamente solteros. Uryu no dejó pasar la oportunidad de regañarla por haberlo dejado esperando y le prometió que la vigilaría de cerca la próxima vez. Las chicas no tardaron en bromear llamándolo raro por querer seguir a una mujer mayor, pero Yae en el fondo se sintió agradecida de que alguien se preocupara tanto por ella. Con los diseños listos y el respaldo de sus seguidores en redes sociales, el grupo se sintió emocionado por el inminente festival. Sin embargo, Uryu le recordó que todavía había una última misión por cumplir: recuperar el vínculo con los antiguos comerciantes del distrito. Así se dirigieron al distrito comercial, donde las chicas no podían disimular lo nerviosas que estaban. Finalmente se encontraron con los dueños de los puestos que solían participar en el festival años atrás. Uryu, con la humildad que lo caracteriza, le explicó la situación. El santuario estaba en peligro financiero y necesitaban su ayuda para que el festival fuera un éxito total. Contra todo pronóstico, los dueños de los puestos respondieron con calidez. Habían estado hablando del festival por su cuenta, recordando viejos tiempos, y admitieron que, desde la muerte de la madre de las chicas, se habían distanciado, pero nunca imaginaron que el santuario estaría tan mal. Recordaron cómo la familia Amagami había ayudado a sus propias familias por generaciones, así que, emocionados, aceptaron con gusto volver a participar. Uryu y las chicas les agradecieron sinceramente, y uno de los comerciantes incluso sugirió organizar una reunión de estrategia inmediata. Mientras veían a Uryu tomar el liderazgo junto a los dueños de los puestos, las chicas no pudieron evitar pensar en su madre. Se dieron cuenta de todo lo que habían aprendido con Uryu y comenzaron a creer de verdad que podrían lograrlo. Y entonces llegó el día. El festival comenzaba y todos se prepararon para recibir a miles de visitantes, pero pasaban las horas y las calles estaban más vacías que el estómago de un monje en ayuno. Solo el viento se hacía presente, arrastrando maleza como en un western japonés. Fue entonces cuando Asagi llegó corriendo agitada con un teléfono en mano. En la pantalla, una cuenta falsa anunciaba que el festival había sido cancelado. Entraron en pánico, intentaron avisar a la gente desde la cuenta oficial, pero esta había sido bloqueada, acusada de ser una cuenta impostora. Al mismo tiempo, en algún lugar oscuro y lujoso, Moemon, el Voldemort japonés del santuario, se regodeaba en su victoria. Su plan para sabotear el festival se había ejecutado con precisión quirúrgica, y de vuelta en el santuario, Uryu y Asagi maldecían su nombre, sabiendo que solo un ser tan enfermo como él podría haber orquestado algo así. Yuna, conteniendo la ira, recordó a todos todo el esfuerzo, la esperanza y el amor que habían puesto en ese festival. No podían dejar que se arruinara por culpa de alguien con el corazón tan podrido como sus propios ojos. Mientras el grupo se sentía al borde del colapso, Uryu miró el programa del festival con seriedad. Aún no había terminado, así que propuso concentrarse en los eventos de la tarde para captar la atención de más visitantes. Su plan consistía en atraer a cierto tipo de público, algo que preocupó a las chicas, quienes le advirtieron que podrían meterse en problemas. Sin embargo, Chidori lo consideró una buena idea y junto con los dueños de los puestos acordaron ayudar. Así que Uri tomó un lote de folletos para repartir, dejando el resto a las chicas, y salió corriendo con la intención de atraer a la mayor cantidad posible de gente. Intentó repartir folletos, pero su aspecto, un hombre con bata de baño, no parecía inspirar confianza y la mayoría lo ignoraba. Fue entonces cuando Mahiru apareció para ayudarle, mostrándole cómo
cómo hacerlo con más eficacia. Shiragi y varios niños se sumaron también, tras enterarse de que el grupo estaba en apuros. Uri fue convencido de relajarse y dejar que los demás colaboraran, lo que permitió que, finalmente, los folletos fueran repartidos justo a tiempo para el evento principal. En ese momento, Yuna y las demás hicieron su aparición en una carroza, luciendo sus atuendos de sacerdotisas. La multitud, atraída por su belleza y elegancia, comenzó a acercarse al festival. Aunque las chicas se quejaban de que Uri no mostraba suficiente respeto hacia la figura de Dios, decidieron disfrutar del momento. La afluencia creció hasta hacer pensar que alcanzarían las 5000 personas. Sin embargo, una tormenta repentina obligó a todos a buscar refugio. La lluvia, que se prolongó durante un largo rato, dejó al festival prácticamente vacío. Uri, derrotado, observó el contador de los visitantes y salió bajo el aguacero, ignorando las advertencias sobre el riesgo de enfermarse. Las chicas, decididas a no rendirse tampoco, fueron al altar de oración para suplicar ayuda divina. Uri las observó, sintiendo frustración por su aparente impotencia para cambiar la situación, y de pronto la tormenta cesó y un escenario casi real se desplegó ante ellos. El cielo despejado y los cerezos en flor creaban un ambiente digno de un cuento. Yuna y las demás aprovecharon la oportunidad para presentar un espectáculo en medio del paisaje, moviendo sus abanicos con perfecta sincronía. El momento cautivó tanto a los presentes que incluso fue transmitido en directo por redes sociales. La actuación culminó con una reverencia y aplausos en general, mientras los pétalos seguían cayendo, aportando un toque aún más especial. Yuna agradeció el milagro y, motivada por el resultado, propuso atraer a más visitantes al santuario. Con ese impulso, el flujo de personas aumentó y los diseños de Yae se convirtieron en un éxito inmediato. Uri se vio trabajando sin descanso para atender la tienda hasta que Mayiro apareció de nuevo para ayudarle, confesando que siempre había querido disfrazarse de sacerdotisa sintoísta. Aún así, Uri no podía evitar sentirse agotado por la presión constante de las chicas, sumada a la responsabilidad de sus estudios y a la posibilidad, todavía incierta, de tener que casarse con alguna de ellas. A pesar de todo, Mayiro reconoció el esfuerzo que Uri había puesto para ayudar a las chicas. Él, por su parte, explicó que simplemente sentía que nadie debía quedarse sin recompensa después de tanto trabajo. Mientras atendía a otro cliente, Mayiro notó que en realidad Uri estaba disfrutando la labor. Con la puesta del sol, el grupo se dio cuenta de que aún faltaba una persona para cumplir la meta de visitantes y solo quedaban 5 minutos. Sin embargo, ya no había más público presente. En ese momento apareció Moemon, dispuesto a presumir que el tiempo se había agotado. Pero para sorpresa de todos, incluyéndome, les anunció que habían aprobado y que seguiría apoyándolos. Tras ser informado de que le faltaba apenas un visitante, les indicó que lo agregaran a él a la lista, confiando en que a partir de ahora atraerían a más personas. Cuando Moemon se marchó satisfecho y con aires de superioridad, el grupo regresó al santuario. Uri se sintió aliviado por haber salvado el lugar, mientras Asagi, emocionada, derramaba una lágrima de alegría al confirmar que podrían seguir viviendo ahí. Yuna la abrazó admitiendo que ella tampoco podía creerlo y luego, agradecida, reconoció que todo había sido gracias a Uri. Para expresarle su gratitud, le dio un beso en la mejilla, gesto que provocó que él quedara completamente paralizado, con el rostro encendido y la nariz sangrando. Yuna, consciente de las ideas que pasaban por su mente, se preparó para purificarlo, mientras Chidori observaba con orgullo la escena. Al día siguiente, Uri intentó concentrarse en sus estudios, pero el recuerdo del beso lo desconcentraba por completo. Golpeó su cabeza contra la mesa intentando apartar aquellas ideas, preguntándose si Yae realmente sentía algo por él. Asagi apareció advirtiéndole que estaba pensando demasiado y que acabaría perdiendo el enfoque. Uri lo admitió, así que Asagi se ofreció a investigar los verdaderos sentimientos de Yae por él. Más tarde, Asagi le preguntó directamente a Yae qué opinaba de Uri, y al escuchar que lo consideraba un buen chico, interpretó, según su lógica, que eso no era una señal de interés romántico. Uri intentó aceptar la idea con serenidad, pero Asagi reconoció que ni siquiera estaban seguras de cómo interpretar correctamente sus palabras. Decidió entonces acorralar a Yae para obtener una respuesta más clara y la llevó a correr con ella. La joven, limitada por el peso de ya saben qué, quedó rápidamente exhausta, pero aún así, ante la insistencia, reiteró que solo deseaba volver a casa y tomar un baño. Más tarde, ya de regreso, Asagi y Yae se relajaron juntas y la primera no pudo contenerse y le preguntó por qué le había dado un beso a Uri. Yae explicó que, aunque él era atractivo, seguía siendo un desconocido que simplemente había sido
sido obligado a comprometerse con una de ellas. Cuando Asagi le preguntó si había llegado a desarrollar sentimientos, Yae, en tono juguetón, eludió la respuesta, dejando a Asagi desconcertada. Al contarle a Uri lo sucedido, él reconoció que quizás había sido un error involucrar a alguien más joven. El comentario molestó bastante a Asagi y cuando él intentó acariciarle la cabeza en señal de aprecio, ella lo detuvo, afirmando que no le gustaba que la trataran como a una niña. Uri se disculpó y mencionó que ella le recordaba a los niños del orfanato, lo que llevó a Asagi a intentar demostrarle que no era tan inocente, y de forma inesperada se colocó sobre él y le mordió la oreja, para luego salir corriendo sin dar explicación alguna, dejándolo completamente desconcertado. Al día siguiente, Uri luchó por concentrarse en las tareas más simples, incluso al cepillarse los dientes debido a los pensamientos que le provocaban las hermanas. En silencio rezó que, al menos, Yuna mantuviera un comportamiento más estable. Un día Uri notó que Yuna actuaba de forma extraña. Ella insistía en que no ocultaba nada, pero la llegada de Yae, curiosa por lo que sucedía, provocó que Uri señalara que Yuna estaba escondiendo algo. Esa noche Uri terminó su sesión de estudios sin interrupciones, algo bastante poco habitual, lo que llevó a preguntarse si las chicas habían sido secuestradas por extraterrestres. Intrigado entonces al investigar y encontró a Asagi agachada frente a la habitación de Yuna. Ella le pidió silencio e indicó que le observara. Desde ahí presenciaron cómo Yuna trabajaba con dedicación en la elaboración de un talismán. Asagi explicó que su cumpleaños era el día siguiente, por lo que Uri dedujo que las chicas estaban ocultando sus regalos para sorprenderla. Asagi comentó que Yuna no era buena guardando secretos, así que ambos fueron a la habitación de Yae, donde la encontraron cosiendo muñecos de peluche para que, según sus creencias, los demonios los poseyeran. Más tarde, pasada la medianoche, Yae le comentó a Yuna que su regalo era bonito, pero que el de ella seguramente le gustaría más a Asagi. Yuna, en tono burlón, insistió en que el suyo era mejor. La conversación derivó en una discusión hasta que, en medio del alboroto, ambas tropezaron y dañaron sus obsequios. Uri se preparó para intervenir y regañarlas, pero Asagi lo detuvo para que continuara observando. Entonces Asagi entró y preguntó qué estaban haciendo. Yuna y Yae aprovecharon entonces para desearle un feliz cumpleaños y disculparse por el estado de los regalos. Asagi, lejos de molestarse, apreció que Yuna se hubiera concentrado tanto en elaborar una sola cosa con esmero y que Yae hubiera hecho varias para ella. Les expresó su cariño a ambas y les agradeció, provocando un abrazo grupal lleno de calidez. Cuando Uri se acercó, Asagi le recordó que lo importante era el esfuerzo y él, algo tímido, le deseó también un feliz cumpleaños. A la mañana siguiente, Yuna y Yae comentaban que les habría gustado entregarles sus regalos en buen estado. Fue entonces cuando vieron a Asagi, quien dijo tener algo para mostrarles. Las llevó a la sala y ahí encontraron sus obsequios reparados, colocados junto a un Uri profundamente dormido con un libro sobre accesorios cosidos a mano en el regazo. Hasta ahí también hay una nota escrita por él deseándole otra vez un feliz cumpleaños, y las tres coincidieron en que el gesto había sido bastante dulce. Más tarde Uri tuvo un sueño en el que Yuna le agradecía y le daba un beso, lo que lo hizo despertarse confuso, preguntándose el significado de aquello, aunque para mí está bastante claro. El talismán de Yae reposaba cerca cuando recibió un mensaje de Mahiru preguntándole si estaba libre. Mientras tanto, Asagi y Yae llegaron a la habitación de Uri con algunas peticiones, pero al encontrarlo, Yuna les comentó que Mahiru lo había llamado. Las dos decidieron esperar su regreso. Yuna, algo preocupada, mencionó el beso sorpresa que Yae le había dado a Uri y esperaba que Asagi no hubiera hecho nada inapropiado, pero el rubor de Asagi la delató. Ante esto, Yuna las reprendió advirtiéndoles que podían dañar su reputación como sacerdotisas. Sin embargo, ambas dos respondieron que ella misma era demasiado fría con él y que debería mostrarle algo de agradecimiento por todo lo que hacía por ellas. Mientras tanto, Mahiru citó a Uri para enseñarle un nuevo uniforme escolar. El extrañado preguntó por qué lo había hecho ir en persona en lugar de simplemente dárselo en otro momento o mandarle una foto. Mahiru admitió que solo quería verle la cara, lo que lo dejó visiblemente incómodo. Aprovechando la ocasión, ella le preguntó cómo había sido su vida junto a las sacerdotisas del santuario, y Uri respondió con bastante sinceridad: un verdadero infierno. Explicó que Yuna era diligente pero terca, que ella trabajaba únicamente a su propio ritmo y tendía a distraerse con facilidad, y Asagi no destacaba precisamente por sus habilidades para los trabajos detallados. El resultado, inevitablemente, era que él terminara haciéndolo casi todo por ellas.
Mahiru, lejos de sorprenderse, señaló que, aunque podía considerarse una debilidad, también era una de sus virtudes y que debía canalizar esa dedicación en su verdadero objetivo, ingresar a la escuela de medicina. Sus palabras encendieron en Uryu una renovada determinación de convertirse en el mejor médico del mundo y devolverle a Mahiru todo lo que había hecho por él, y con ese propósito en mente, emprendió el camino de regreso al santuario. En medio de la calle notó que Yuna lo estaba esperando. Al preguntarle qué quería, ella respondió que simplemente deseaba conversar con él. Raro. Comenzaron a caminar juntos en un silencio incómodo, hasta que Yuna, de forma repentina, le pidió que se inclinara para masajearle los hombros. Uryu, desconcertado, no pudo evitar preguntarse qué le pasaba. En ese instante, Yuna reparó en que uno de sus cordones estaba desatado y se agachó para atarlo. Uryu, al percatarse de la posición en la que estaba, insistió en hacerlo el mismo. Aún así, Yuna comentó que solo intentaba expresarle su gratitud. Fue entonces cuando Uryu recordó su sueño reciente y se dio cuenta de que la escena estaba ocurriendo exactamente igual. Si el sueño era realmente profético, lo siguiente sería que ella intentara besarlo. Sin embargo, Yuna únicamente volvió a darle las gracias, lo que le produjo un momentáneo alivio, hasta que una transeúnte le empujó accidentalmente hacia él, produciendo la misma situación del sueño. Esta vez Uryu reaccionó rápido y puso la mano entre ambos para evitar el contacto, aunque en su interior confirmó que el sueño había sido bastante acertado. Yuna, algo nerviosa, sacó una bolsa de sal y la lanzó al aire para purificar el ambiente, antes de sugerir que continuaran con su camino. Mientras él se alejaba, volvió a su actitud habitual, pero ella, recordando lo cerca que estuvieron de besarse, arrojó un poco más de sal sobre sí misma, como si quisiera limpiar su propio corazón. Esa noche Uryu tuvo otro sueño, en el que las chicas llegaban a un nuevo santuario en Arashiyama. Yuna aparecía distraída, ya demostraba una expresión de sorpresa y Asahi parecía haberse desmayado. La última imagen antes de despertar era la de todas ellas durmiendo junto a él. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Yuna sugirió que fueran a Tsukigami. Cuando Uryu preguntó qué era, Asahi explicó que se trataba de un santuario ubicado en Arashiyama. La mención lo dejó helado, coincidía exactamente con su sueño. Asahi continuó diciendo que ahí la maestra del santuario les había enseñado a ser sacerdotisas y que ahora, debido al aumento de visitantes, iban a necesitar su ayuda nuevamente. Uryu, todavía perturbado, escuchó como Asahi le proponía que las acompañara, pero se negó tajantemente. Decidió evitar que su sueño se cumpliera, se retiró a su habitación para idear un plan. Sin embargo, antes de que pudiera concretarlo, Chidori apareció con un encargo. Le entregó un objeto importante para que lo llevara él personalmente al templo. Momentos después, Uryu corría por la calle con una caja misteriosa en sus manos. Para llegar al santuario, comprendió que alterar el destino no sería tan sencillo como había imaginado. Más tarde, Uryu rompió la sala llevando consigo el misterioso objeto de Chidori. Con gesto serio afirmó que aparentemente contenía algo maligno, y las chicas sorprendidas se preguntaron si acaso un espíritu había sido sellado en su interior. Antes de que cundiera el pánico, una mujer de porte imponente intervino para calmarlos. Se presentó como Yomiko, asistente del sacerdote del santuario. Intrigado, Uryu preguntó qué significaba exactamente ese título, y Asahi explicó que era un rango dentro del sacerdocio, lo que convertía a Yomiko en la maestra de las doncellas del santuario. Ante la duda sobre qué hacer con la caja, Yomiko pidió que se la entregaran. Su presencia adquirió un aire solemne, casi heroico, mientras la abría, solo para revelar que en su interior había mochi de canela. Con tranquilidad, Yomiko colocó los dulces sobre la mesa e invitó a todos a disfrutar. Mientras comía, comenzó a explicar que el santuario Tsukigami estaba dedicado al dios de la luna, cuya misión era guiar a las personas para que salieran de sus preocupaciones hacia la luz y la esperanza. Yuna añadió que incluso existía la creencia de que Tsukigami podía hacer realidad los sueños, aunque más como una leyenda que como un hecho. Según las historias, en una noche de luna llena, si alguien caminaba sobre un arco iris iluminado, sus deseos se cumplirían. Las chicas aprovecharon para contarle a Yomiko que últimamente habían recibido más visitantes
antes de lo que era habitual y que les resultaba difícil mantener el ritmo, por lo que buscaban su consejo. Yumiko sintió con compresión y comenzó a dirigirse a cada una de ellas. Le dijo a Asagi que se había vuelto mucho más bonita desde la última vez que la vio. Ayuna le pidió que dejara de llamar a la maestra porque no era lindo, y ella agarró las defensas sin previo aviso, asegurándose de que aún tuvieran jugo, provocando que Uri se preguntara si aquella mujer estaba completamente en sus cabales. Acto seguido anunció que había reservado un balneario para todos. Durante el trayecto hacia la posada, Uri comentó que debía regresar a sus estudios, pero se detuvo al notar un grupo de Miko alineadas. Yumiko le explicó de que se trataba de una rutina diaria para ofrecer gratitud a los dioses, e incluso Yuna quedó impresionada por su capacidad para supervisar a tantas doncellas, y Uryu tuvo que reconocer que la había juzgado mal. Asagi, inspirada, afirmó que algún día su santuario sería igual de grandioso. Como respuesta, Yumiko le dio más caricias en la cabeza, ignorando por completo cualquier concepto de espacio personal. Las demás chicas se sumaron a la interacción y Uryu observó cómo se vinculaban con ella antes de que pudiera despedirlas. En la posada, Uryu aprovechó un momento a solas para preguntarle por qué había evitado responder a las preguntas de las chicas durante el almuerzo. Yumiko elogió su capacidad de observación, pero aclaró que no pensaba darles consejos porque la carga sería demasiado para que la manejaran. Cuando las chicas intentaron protestar, Yumiko las interrumpió para cuestionar si realmente estaban listas para dedicarse por completo al santuario. Les recordó que Asagi y Yuna pronto enfrentarían exámenes de ingreso, mientras que Yae debía comenzar a pensar en su carrera tras la universidad. Les advirtió que la vida solo se vive una vez y que debían descubrir cuáles eran sus verdaderos sueños. Yuna insistió en que estaba preparada para dedicar su vida a su familia, a los visitantes y al santuario, pero Yumiko replicó que el simple sentido de la responsabilidad no era suficiente. Asagi trató de convencerla de que ya eran doncellas adecuadas, a lo que Yumiko respondió que, si eso fuera cierto, no necesitarían de su ayuda, y Yae por su parte no supo ni qué decir. Cuando Yumiko se disponía a marcharse, Uryu intervino acusándola de ser innecesariamente fría y de no reconocer cuánto se esforzaban las chicas por el santuario. Ella, sin inmutarse, le recordó que él también tendría que casarse con una de ellas si quería garantizar su supervivencia, y le preguntó si realmente lo había pensado en serio, y la pregunta dejó a Uryu sin palabras. Finalmente Yumiko les indicó que reflexionaran sobre su futuro y le dieran una respuesta al día siguiente. Más tarde, Uryu y las chicas se reunieron abatidos en la entrada del santuario, y fue entonces cuando Yuna, en su característico estilo, desapareció sin decir a dónde iba. Luego de la partida de Yuna, Uryu también anunció que debía irse para continuar con sus estudios. Sin rodeos, reveló que no tenía intención alguna de hacerse cargo del santuario y comenzó a marcharse, hasta que de pronto Yuna se desplomó frente a él. Uryu intentó preguntarle qué le pasaba, pero al verla notó esa misma expresión vacía y despistada que ya había presenciado en su sueño. Mientras tanto, en otro lugar, Yumiko conversaba con su misterioso interlocutor, comentando que Uryu era exactamente como se lo habían descrito. Prometió que determinaría cuál de las chicas podría asumir las responsabilidades del santuario. De vuelta en la entrada, Asagi percibió que Yuna estaba decaída, todavía afectada por la reprimenda anterior. Uryu sugirió que Yae sería la más indicada para hablar con ella, pero la segunda, despistada, ya había desaparecido rumbo a quién sabe dónde. Y antes de eso, Asagi adoptó un modo maratón y salió corriendo para buscar a Yae. Uryu volvió su atención a Yuna, preguntándole si se encontraba bien. Ella respondió con frases mecánicas y sin sentido, como si fuera una muñeca rota, hasta que poco a poco se recompuso y le pidió que no se preocupara más por ella. Más tarde, Uryu intentó animarla ofreciéndole sopa dulce de frijoles rojos, pero Yuna la dejó caer accidentalmente, lo que desató nuevamente su depresión. Él trató de motivarla recordándole cuánto deseaba ser una sacerdotisa, pero Yuna confesó que solo lo hacía porque era lo que se esperaba de ella y que sus verdaderos deseos no importaban. Decidido a buscar otra lata de sopa, Uryu se alejó solo para descubrir a Yumiko espiando a Yuna. Ella intentó disimular diciendo que estaba dando un paseo, pero cuando Uryu regresó al banco, Yuna ya no estaba. Alarmado, comenzó a buscarla por todo el santuario hasta hallarla al borde de la cascada, con esa misma expresión ausente. Y en ese instante comprendió lo que planeaba: entrenamiento bajo la cascada. Uryu le advirtió que se mojaría la ropa, pero Yuna se quitó los pantalones e intentó avanzar. Él la sujetó
intentó para detenerla y tras un forcejeo terminó presionando accidentalmente su pelota antiestrés. Y la reacción de Yuna fue inmediata, se apartó escandalizada y le gritó con furia. Más tarde Uryu se disculpó aclarando que solo intentaba ayudar, y Yuna sin embargo lo reprendió por haber dicho que no pensaba casarse con su familia, pero aún así continuaba ayudando mientras descuidaba sus estudios. Molesto, Uryu replicó que lo hacía porque ayudar a otros era lo que él quería hacer, aunque sonara patético. La sinceridad lo sorprendió incluso a él mismo y provocó que Yuna rompiera a reír. En ese momento recordó sus palabras y se dio cuenta de que no tenía por qué seguir deprimida. Asahi regresó de su búsqueda y se alegró de encontrar a Yuna más animada. Sin embargo, Uryu no pudo evitar preguntarle si se había olvidado de buscar a Yae, lo que Asahi aprovechó para bromear, insinuando que estaba enamorado de ella. Yuna se sumó al juego recordándole con una sonrisa pícara el generoso tamaño de Yae, como prueba de que era toda una adulta. Esa noche, guiado por el recuerdo de su sueño, Uryu arrastró a Yae hasta el río, y ella, sorprendida, le preguntó por qué la buscaba. Él respondió que estar sola por la noche podía ser peligroso para una chica. Sus palabras conmovieron a Yae, provocando que Uryu se sonrojara mientras intentaba concentrarse en sus estudios. De pronto Yae señaló un error en una de sus respuestas. Uryu lo observó hacer cálculos mentales y comprobó que estaba en lo cierto. No podía entender cómo podía ser tan despistada y a la vez tan brillante. Ella explicó que había aprendido muchas cosas desde que era pequeña, desde arreglos florales hasta artes marciales. Al escuchar la cantidad de caminos que podría elegir para su futuro, Uryu le preguntó si había pensado en alguno, y Yae, con aire juguetón, dijo que quizás se convertiría en diseñadora matemática o en una ama de casa sin dinero, casada con un dueño de un santuario y que además era rubio. Tremenda indirectota, pero después de las bromas se dispusieron a regresar, pero una fuerte ráfaga de viento los empujó al río, provocando que el busto de Yae dejara a Uryu sin aliento. Al salir, ella notó que si él regresaba a casa mojado terminaría resfriado, así que momentos después Uryu se encontraba sumergido en las aguas termales, preguntándose cómo era posible que sus sueños siguieran cumpliéndose uno tras otro. Mientras tanto, Yuna se lamentaba de que Uryu permaneciera aislado en su habitación, pero Yae le recordó que no había otra opción. Cuando Yuna le preguntó si había ocurrido algo entre ella y Uryu, Yae le devolvió la pregunta, y esto hizo que Yuna recordara el incidente con la pelota antiestrés y salió apresuradamente de la habitación para evitar esa conversación. Tras la abrupta salida de Yuna, Asahi, con una sonrisa maliciosa, sugirió que Yae compartiera un baño con Uryu como forma de disculpa. Yae, sin titubear, se dirigió a él para informarle que estaba a punto de entrar al baño. Aquello provocó que Uryu, incapaz de controlar su imaginación, visualizara a Yae en situaciones inapropiadas dentro de la bañera y junto con él, lo que hizo que su nariz comenzara a sangrar de forma instantánea. Desesperado buscó dónde esconderse, pero cuando ya entró a la habitación, lo único que alcanzó a tomar fue una planta en maceta para cubrirse. Yae, con una mezcla de sorpresa y picardía, adivinó inmediatamente en qué había estado pensando y lo acusó de ser un pervertido por imaginarla así. Más tarde, Uryu trató de concentrarse en su lectura, sentado cerca de una máquina expendedora. Pasados 30 minutos logró terminar el texto, pero notó que Yae seguía en el mismo lugar, inmóvil. Al preguntarle por qué aún no se había ido, ella confesó que no podía decidir qué bebida comprar, ya que no sabía lo que realmente quería. Sus palabras despertaron en ella un recuerdo del pasado. Una mujer le había dicho que no necesitaba tomar decisiones, pues su vida ya estaba decidida por otros, y esa carga la había paralizado siempre que debía elegir algo. Uryu, al comprenderlo, tomó una bebida al azar y se la entregó, asegurándole que estaría ahí para guiarla siempre que lo necesitara. Mientras él se giraba para marcharse, Yae sonrió con ternura por el gesto y en un impulso derramó la bebida sobre su propio kimono. Cuando Uryu le preguntó qué estaba haciendo, ella respondió que, aunque aceptaba su apoyo, decidiría por sí misma, recordándole además que él era su hermano menor. Al llegar la hora de dormir, Asahi se mostró sospechosamente afectuosa e invitó a Uryu a compartir la cama con ella. La propuesta provocó que Yuna la reprendiera severamente, negándose rotundamente a dormir en la misma habitación con él. Para evitar más discusiones, Uryu se ofreció a dormir en un cajón, pero Asahi propuso que ninguno de ellos durmiera. Yuna, intentando calmar la tensión, le recordó su conversación anterior con Yomiko y, siguiendo ese hilo, Uryu preguntó cuáles eran sus verdaderos sueños. Las chicas se pusieron nerviosas hasta que Asahi, en tono de broma, sugirió
sugirió que podría quitarse la ropa. Uryu, visiblemente irritado, le recomendó buscar ayuda. Entonces Yae propuso iniciar una pelea de almohadas, golpeándole de lleno a Yuna y despertando en ella un espíritu combativo que no dudó en desatar. Más tarde Uryu despertó y se encontró con Yae y Yuna durmiendo encima de él. Salió en busca de Asahi y la halló apartada, concentrada en su teléfono. Al preguntarle qué hacía, ella sobresaltada dejó caer el dispositivo. Uryu lo recogió y sin querer vio un correo donde se indicaba que Asahi había sido reclutada por una prestigiosa escuela de Tokio para carreras de relevos. Asahi confesó que le habían contactado el año anterior y que planeaba mudarse a Tokio el próximo año. Cuando Uryu le preguntó si ya había informado a su familia sobre su decisión de abandonar el santuario, ella explicó que su abuelo estaba al tanto, pero que no quería preocupar a sus hermanas hasta que llegara el momento. Uryu cuestionó si temía que las hermanas no la apoyaran, pero Asahi aseguró que no era así, sabía que lo harían, pero precisamente por eso prefería no hablar del tema. Él calificó su razonamiento como una tontería y, decidido a que ella lo discutiera con ellas, intentó arrastrarla de vuelta. Sin embargo, tropezó y cayó sobre ella. Asahi, aprovechando la oportunidad, tomó rápidamente algunas fotografías y amenazó con filtrarlas si él no guardaba el secreto. Pese a la advertencia, Uryu se mantuvo firme y se negó a ceder, aunque su nariz volvió a sangrar al encontrarse con la ajustada vista que tenía frente a él. Justo en ese momento, Yuna emergió de su habitación, provocando que Asahi saliera corriendo sin dar ningún tipo de explicación. Intrigada, Yuna se acercó a Uryu y le preguntó qué le había hecho a ella, y ante la presión él confesó el accidente visual que acababa de tener con Asahi, y Yae, sin perder el tiempo, lo bautizó con sal para purificarlo. Aprovechando el momento, Uryu les reveló también el plan de Asahi de mudarse a Tokio el próximo año. Sin embargo, para su sorpresa, las chicas ya estaban al tanto. Le explicaron que no les gustaba entrometerse en los asuntos personales de las demás, y que, aunque Asahi siempre había sido algo torpe, también había demostrado ser fuerte y persistente. Uryu, aún preocupado, preguntó qué pasaría si en el fondo ella no quería seguir ese camino. Ante esto, las chicas decidieron que lo mejor sería preguntarle directamente a ella cómo se sentía. Mientras hablaban, se dieron cuenta de lo solitario que sería todo sin Asahi. Uryu concluyó que solo quedaba una cosa por hacer. Momentos después, Asahi corría por el bosque atormentada por la sensación de que estaba destinada a repetir los errores de su pasado. Repetía para sí que solo quería ser una adulta independiente, pero Uryu apareció frente a ella y le pidió que fuera honesta con sus hermanas. Yae y Yuna los alcanzaron poco después y Uryu aprovechó para disculparse por no haber guardado su secreto. Recordó pasajes de su propio pasado y le dijo que sería triste que se marchara sin siquiera decir adiós. Las chicas le aseguraron a Asahi que la apoyarían en cualquier decisión que ella tomara, y Asahi, conmovida, declaró que lo único que debía hacer era cumplir con las expectativas que había asumido. Entonces las chicas sacaron la cinta que simbolizaba su unión y le recordaron que los lazos que su madre había atado entre ellas no se romperían ni siquiera con la distancia. Esas palabras llegaron al corazón de Asahi, quien cambió de opinión sobre ir a Tokio. Con una sonrisa sincera afirmó que lo que realmente deseaba era que las tres hermanas permanecieran juntas. Al final, las hermanas se abrazaron mientras Uryu las observaba en silencio. El agotamiento comenzó a pasarle factura a Asahi y momentos después despertó sobre la espalda de Uryu, quien explicó que se había quedado dormida. Ella lo acusó de haber sabido cómo se sentía desde el principio y lo molestó por comportarse como un buen samaritano. Sin embargo, terminó abrazándolo con mucha fuerza y confesando que se sentía mucho mejor ahora. Más tarde, Uryu abrió los ojos y vio a las chicas con un aire inusualmente maduro. Ellas le dijeron que no habían cambiado, pero ahora todas eran adultas. Le recordaron el día prometido y cuando él preguntó de qué hablaban, mencionaron su antigua promesa de obtener las calificaciones de médico y sacerdote para poder casarse con ellas. Justo en ese instante, Uryu despertó de verdad y se sintió aliviado al ver que todo había sido un sueño, encontrando a las chicas en su estado habitual. Mientras tanto, Mahiru se reunió con Yomiko para agradecerle por el consejo sobre dónde debía quedarse Uryu. Yomiko confirmó que Chidori había estado buscando la manera de promover a sus nietas, por lo que al final todo había resultado bien, y Mahiru lamentó que las chicas fueran demasiado lindas para Uryu, a lo que Yomiko respondió que estaba actuando como su madre, y Mahiru replicó diciendo que ella también tenía ese aire maternal y luego le preguntó cuál era su historia. Yomiko relató que 6 años atrás había visitado el santuario
santuario de las tres hermanas para presentar sus respetos tras la muerte de la madre de las chicas. En esa ocasión preguntó a Chidori qué futuro veía para el santuario, pero él no tenía una respuesta clara, y de pronto Yuna y sus hermanas aparecieron desde atrás de las paredes, rogándole a Yomiko que las aceptara como discípulas, lo que la tomó completamente por sorpresa. No mucho después, las chicas comenzaron su entrenamiento como doncellas del santuario, aunque con grandes dificultades para aprender sus deberes. En medio de esa situación, Yomiko llegó a considerar la idea de huir con un joven pastor apuesto, pero finalmente decidió quedarse y enseñarle la postura correcta para mostrar respeto, inclinándose a 90 grados. Con el tiempo pasaron a realizar tareas más simples, como voltear hojas, pero Asahi resultó ser especialmente mala en ello. Yomiko, frustrada, la regañó diciéndole que parecía más un vendedor de drogas que una doncella del santuario, comentario que dejó a Asahi visiblemente triste. Tiempo después, Yomiko se preguntó cómo podría entrenar a tres niñas tan pequeñas. Sin embargo, sus dudas se suavizaron al escuchar a Asahi prometer que se esforzaría más. Yuna y Ae se unieron al compromiso, asegurando que darían lo mejor de sí para hacer sentir orgullosa a su madre, y aquellas palabras hicieron que Yomiko sonriera, especialmente al saber que las chicas planeaban practicar por su propia cuenta. Con el paso de los días, el entrenamiento comenzó a dar frutos y las tres mejoraron de forma notable. No obstante, Yomiko se preguntaba si, en el fondo, eran verdaderamente felices o si solo seguían de forma mecánica los pasos de su madre. Sintió que aquellos días divertidos pasaron en un suspiro, y tras años de práctica, llegó el momento de la despedida. Las chicas lloraron y Yomiko, intentando reconfortarlas, les recordó que aún eran novatas y que siempre podrían llamarla para pedir ayuda. Y estas palabras hicieron que las tres se sintieran felices, pues le recordaron a su madre. Ya en el presente, Mahiru sonrió al escuchar cómo Yomiko había entrenado a las hermanas. Mientras tanto, Uryu escuchaba la historia directamente de las chicas, quienes confesaron lo solas que se sintieron al saber que no podrían verla tan seguido. Admitieron que les gustaría pasar más tiempo con ella, pero lamentaban lo ocupada que estaba. Por su parte, Mahiru le preguntó a Yomiko cuál era exactamente el problema con las chicas. Ella explicó que Chidori le había encargado de elegir un sucesor para el santuario, pero que no creía que ninguna de ellas debiera cargar con esa presión y que, en cambio, deberían seguir sus propios sueños. Reconoció, no obstante, que no sabía si estaba fuera de lugar al pensar así, ya que ni siquiera era parte de su familia. Y en el mismo momento, Mahiru y Uryu intervinieron. Ambos recordaron los momentos vividos con las chicas y le aconsejaron que, aunque no estuvieran unidos por sangre, aún podían convertirse en una familia verdadera. Las palabras de ambos lograron animar a Yomiko y también a las hermanas. Esa noche, las chicas acordaron reunirse con Yomiko en el puente. Uryu la siguió, consciente de que todo se desarrollaba exactamente como en el sueño que había tenido, y planeó regresar a casa tras saludarla. Al llegar, Yomiko la recibió comentando que la luna parecía otorgar algunas bendiciones esa misma noche. Entonces les preguntó directamente cuáles eran sus sueños para el futuro. Uryu observó en silencio y vio que Yae seguía distraída como siempre, que Yuna se forzaba a aparentar determinación y que Asahi había renunciado a su idea de ir a Tokio. Esto lo inquietó, temiendo cuál sería la elección final de las tres hermanas, pero para su sorpresa todas coincidieron en que querían hacerse cargo del santuario. El momento de unión duró poco. Cuando se dieron cuenta de que todas tenían el mismo objetivo, comenzaron a discutir. Asahi afirmó que lo más importante era estar juntas, pero insistió en que ella era la más calificada para encargarse de la publicidad del santuario. Yae defendió que su papel debía ser fabricar talismanes y regalos, y Yuna por su parte se negó a ceder, reclamando también ese rol. Uryu, atónito, pensó que las tres parecían compartir una sola célula cerebral. Yomiko interrumpió para confirmar si era su respuesta definitiva y todas respondieron que sí, evocando la imagen de su madre como sacerdotisa y declarando su amor por el santuario, y entonces se inclinaron en un ángulo perfecto de 90 grados para pedir la ayuda de Yomiko, lo que estuvo a punto de arrancarle las lágrimas. Y fue Uryu quien rompió el momento, preguntando si realmente era sensato dejar el santuario en manos de tres chicas tan torpes. Ellas se enfadaron, pero él terminó pidiéndole a Yomiko que las cuidara mejor, y Yomiko aceptó, aunque sin suavizar sus palabras. Les digo directamente que sus respuestas eran basura, porque no tenían ningún plan real de gestión.
basándose únicamente en sus sentimientos. Concluyó que era demasiado pronto para elegir un sucesor y que sería necesario más tiempo para volver a entrenarlas desde cero. Las chicas no podían creer la decisión de Yomiko, pero ella les recordó que siempre podrían llamarla si se encontraban en problemas. Ante la pregunta de si podían visitarla incluso sin motivo concreto, Yomiko les respondió que serían siempre bienvenidas. Y tras ese momento de alivio y sonrisas, la mujer lanzó una pregunta inesperada: si realmente querían heredar el santuario, ¿estarían dispuestas a casarse con Uryu? Todas las miradas se dirigieron hacia él, y Uryu recordó la advertencia de Yomiko sobre cómo la supervivencia del santuario dependía en gran parte de su respuesta. Ella guardaba su decisión con paciencia, rememorando las palabras de Mahiru, quien le había asegurado que el joven no daría una respuesta tan mala. Observando la determinación en los ojos de las hermanas, Uryu entendió que él también debía de dar lo mejor de sí. Sacó su teléfono y mostró a las chicas fotografías de los chicos del orfanato, explicando que, aunque aún no eran completamente maduros, eran lo mejor que podía ofrecer como sustitutos de un esposo. Yomiko, al verlo, recordó lo difícil que le había resultado a Uryu acercarse a las personas después de la muerte de su madre. Sin embargo, comprendió que, tras superar este obstáculo, se había convertido en un aliado verdaderamente confiable. En ese momento, el prota prometió apoyar los sueños de las hermanas en todo lo que estuviera a su alcance. Yomiko finalmente comprendió a qué se refería Mahiru cuando hablaba de él. Mientras tanto, las hermanas continuaron debatiendo sobre los candidatos, eligiendo cuál de los chicos les parecía mejor, y fue entonces cuando Yae sorprendió a todos afirmando que preferiría a Uryu. Asahi, de manera tímida, estuvo de acuerdo, y Yuna, intentando disimular, dijo que solo lo haría por el bien del santuario. La falta de consenso llevó a Asahi a proponer que las tres se casaran con él, y en ese instante luces brillantes envolvieron el puente, provocando que las hermanas cayeran encima de Uryu. El joven recordó entonces la leyenda sobre la luna llena, aquella que decía que podía hacer realidad los sueños. Con todas las chicas recostadas sobre él, surgió la inquietud de que la sugerencia de Asagi pudiera cumplirse. Mientras ellas discutían, Yomiko se retiró, deseando ver qué camino elegirían y dejando a las hermanas bajo el cuidado del prota. Pasaron unos días y el joven preparó con nerviosismo el desayuno para las chicas. Ellas aparecieron vistiendo sus uniformes escolares y se sentaron a comer, lamentando que las vacaciones de primavera hubiesen terminado. Yae preguntó por qué Uryu no había probado un bocado, pero él no podía confesar que su última búsqueda en internet había sido sobre fotografías de colegialas. Asahi quiso saber a qué escuela se transferiría, pero él no recordaba el nombre. Yuna intervino asegurando que no podía ser la suya, pues se trataba de un centro exclusivamente femenino. Uryu sintió alivio al pensar que, al menos, no estaba envuelto en una situación propia de un típico anime de harem, hasta que Yae le recordó a Yuna que su escuela comenzaría a aceptar varones ese mismo año. Finalmente, tanto él como Yuna descubrieron que, después de todo, sí estaban viviendo en un cliché, y Uryu sería presentado como el único chico en un colegio, hasta entonces, exclusivo para chicas. Durante un descanso entre clases, varias chicas se acercan a Uryu con curiosidad, lanzándole preguntas mientras intentan conocerlo mejor. Sin embargo, él no se siente del todo cómodo con la atención, especialmente cuando nota que, desde la distancia, Yuna le lanza una mirada fulminante. Más tarde, ya en el exterior, Yuna lo confronta y le dice que puede vivir todas las primeras experiencias que quiera en la escuela, siempre y cuando no menciona a nadie que ambos viven juntos. Uryu no entiende por qué deben mantenerlo en secreto, pero Yuna insiste, no quiere que comiencen a circular rumores extraños. De vuelta en clase, Uryu decide centrarse completamente en sus estudios. Se siente impresionado por la calidad educativa de ese instituto, pero mantener la concentración resulta complicado, ya que todas las chicas lo observan como si fuera una celebridad de película. La situación es incómoda, pero intenta mantener la compostura. Durante el siguiente descanso, una nueva chica se le acerca acompañada por Yuna. Se trata de Mitsuko, la representante de la clase, quien se presenta formalmente y informa que es su responsabilidad cuidar de él como nuevo alumno. Mitsuko intenta conocer su experiencia como el único chico en una clase repleta de chicas, pero la conversación se interrumpe cuando Yuna se disculpa por algo que no se explica. Mitsuko lo nota extraño, ya que Yuna normalmente es muy servicial y abierta con todos los demás. Uryu pregunta si ambas son cercanas, a lo que Mitsuko responde afirmativamente.
son mejores amigas. Luego, de forma juguetona, comienza a burlarse de Uryu, insinuando que tiene un flechazo por Yuna, y a partir de ahí Mitsuko empieza a convertirse en una aliada inesperada, enumerando todas las virtudes de su amiga, aunque también menciona como advertencia que Yuna puede ser un poco despistada a veces. Mitsuko añade que gracias al reciente festival de Amagami, Yuna ha ganado bastante popularidad entre los estudiantes, y esto lleva a Uryu a pensar que Yuna probablemente se esfuerza por mantener una imagen ideal en la escuela, como un intento de compensar los posibles problemas que viven en casa. La conversación se va volviendo más incómoda cuando Mitsuko, en tono de broma, le advierte que si realmente quiere conquistar a Yuna, primero tendrá que pasar por ella. Agotado por la situación, Uryu se disculpa para ir al baño, y al regresar para la clase de gimnasia se encuentra con un escenario inesperado. Todas las chicas están cambiándose de ropa dentro del aula. Aunque ya ha visto a Yuna en situaciones comprometidas antes, la imagen lo toma completamente desprevenido. Uryu entra en pánico y cierra la puerta de inmediato y comienza a preocuparse seriamente por si esto provocará el odio de todas las chicas. Afortunadamente, Mitsuko y Yuna aparecen poco después y la presidenta le asegura que ya puede entrar con tranquilidad. Uryu suspira aliviado, ya que al parecer ninguna de las chicas le molestó la confusión, excepto a Yuna, que lo mira con una mezcla de odio y vergüenza, como si estuviera deseando enterrarlo en sal. Y el prota empieza a asumir que su vida escolar no será para nada fácil. A la mañana siguiente, Uryu prepara el almuerzo para todas las chicas. Cuando ellas bajan a desayunar, Yuna lo sigue mirando con hostilidad, lo que pone aún más nervioso al protagonista. Sin embargo, cuando le pregunta a Yuna qué le pasa, esta finge que todo está bien. Es entonces cuando las chicas descubren las loncheras que Uryu ha preparado para cada una de ellas. Incluso el corazón aparentemente frío de Yuna se conmueve al ver este gesto. Uryu no entiende por qué algo tan simple puede causar tanto impacto, pero pronto se entera de que hacía mucho tiempo que ninguna de las hermanas recibía una lonchera casera. Todas habían estado sobreviviendo con comida comprada en tiendas. Asagi menciona que solía ser su madre quien las preparaba, por lo que Uryu se ofrece a seguir haciéndolas todos los días. Esto genera una pequeña chispa de unión entre todos ellos. Más tarde, camino a la escuela, Uryu camina rodeado por un mar de faldas, mientras él es el único que lleva pantalones. Mitsuko lo alcanza y le pregunta cómo se está adaptando a la vida escolar, y a lo lejos, los ojos de Yuna le envían un mensaje claro y amenazante. Si habla de ella, está muerto. Mitsuko percibe la tensión, especialmente cuando Yuna camina adelante evitando cualquier contacto visual, y en medio de la conversación, la presidenta comenta que Yuna no compró dumplings en la tienda de sus padres como solía hacer. Intrigada, le pregunta a Uryu si sabe algo al respecto, y él se hace el desentendido y logra esquivar el tema, aunque Mitsuko no está del todo convencida. Durante el almuerzo, Yuna saca su lonchera con orgullo y todas las chicas en la clase quedan admiradas por lo deliciosa que se ve. Sin embargo, Mitsuko nota algo curioso: la comida de Yuna es idéntica a la de Uryu. Al instante, todas entran en pánico. Yuna se paraliza completamente sin poder dar una explicación convincente. Rápidamente, Uryu reacciona y mete todo su almuerzo en su boca de un solo golpe, evitando así cualquier comparación visual. La tensión se dispara y Yuna suspira aliviada, pero aunque el momento ha sido salvado, Mitsuko sigue sospechando que algo extraño ocurre entre ellos. Esa noche, Uryu se encontraba lavando las loncheras cuando apareció Yuna, y antes de que ella pudiera decir algo, él se disculpó y le propuso cancelar los almuerzos empacados, pensando que podrían haber algún tipo de problema en el futuro. Para su sorpresa, Yuna le agradeció el esfuerzo y, en lugar de rechazar la idea, le pidió que continuara haciéndolos, aunque con algunas pequeñas modificaciones. Uryu aceptó sin pensarlo demasiado, y en ese momento también llegaron Yae y Asagi, quienes aprovecharon para pedir sus propias personalizaciones en el menú diario. La situación, que parecía haber sido un caos, terminó resolviéndose de manera más fácil de lo esperado, y al día siguiente, de regreso en la escuela, Uryu se sentía aliviado por haber superado el pequeño incidente mientras caminaba por el camino de siempre, y vio a las chicas regresando juntas a casa. Le llamó la atención que lo hicieran a pesar de asistir a diferentes escuelas cada una, pero decidió no intervenir. Recordaba bien la advertencia de Yuna sobre no mezclarse con ellas en público. Sin embargo, de repente apareció Shiraishi, una vieja conocida que lo saludó con cierta familiaridad y sin filtros. Al notar su nuevo uniforme, le preguntó directamente si había cambiado de escuela, y tras su confirmación comenzó a burlarse cariñosamente del nuevo look que llevaba. Shiraishi, con tono curioso, preguntó
preguntó cómo le estaba yendo en su nuevo hogar y Uryu se sorprendió de que ella ya supiera que había salido del orfanato. Al hablar, Uryu recordó que Shiraishi se había marchado hace 5 años y quiso saber cómo le había ido desde entonces. Ella le contó que sus padres adoptivos eran amables y que estaba bien, y luego al observar lo cambiado que se veía el chico, le devolvió la pregunta. Quería saber qué había cambiado en él, pero al notar que físicamente seguía igual de plano que antes, decidió no esperar una gran transformación. La conversación giró cuando Shiraishi lo provocó por vivir ahora con 3 atractivas sacerdotisas del santuario, y Uryu, en lugar de enorgullecerse, comenzó con su típica queja sobre lo insoportable que podían llegar a ser. Esto sorprendió a Shiraishi, quien lo había imaginado viviendo una vida de ensueño. Ella quiso invitarlo a estudiar juntos, pero en ese momento ambos notaron una multitud que se había formado alrededor de las chicas. Algunos sujetos intentaban tomarle fotos sin su permiso y Uryu recordó de inmediato la advertencia de Yuna de mantenerse alejado cuando ellas iban o venían de la escuela, pero al ver lo incómoda que estaban, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Se disculpó con Shiraishi y se lanzó hacia el tumulto. Logró abrirse paso entre la gente, tomó la mano de las chicas y corrieron juntos para alejarse de la escena. Mientras cruzaban la calle, las personas que estaban presentes comenzaron a preguntarse quién diablos era él, y desde la distancia Shiraishi lo observaba devastada al ver cómo Uryu se alejaba con ellas. Ya más tranquilos, las chicas le agradecieron sinceramente por haberlas ayudado, incluso cuando eso significaba ir en contra de las indicaciones de Yuna. Esa noche Uryu volvió a tener uno de sus extraños sueños, y esta vez soñaba que era un niño ayudando a una niña que se había perdido, y al despertar no supo cómo interpretar lo que su subconsciente le mostraba. Más tarde vemos como Uryu se encontraba en una fiesta organizada por el Círculo de Bebidas, donde asistió para cuidar a Yae, quien tenía la peligrosa costumbre de transformarse completamente cuando bebía. Yuna y Asahi le habían pedido que asistiera por esa misma razón. No pasó mucho tiempo antes de que Uryu notara que Yae ya estaba comenzando a actuar de forma inapropiada, y en ese momento la vio coqueteando con un grupo de chicos en otra mesa, así que corrió a detenerla. Cuando los chicos preguntaron quién era él, Uryu no dudó en identificarse como su novio, y Yae, lejos de desmentirlo, jugó el mismo papel y dejó rotos los corazones de aquellos que esperaban tener la suerte con ella esa noche. Los amigos de Yae, intrigados por Uryu, le preguntaron a qué universidad asistía. Yae mintió sin dudar, diciendo que él era estudiante de medicina en la prestigiosa Universidad de Kyoto. Las chicas, impresionadas, se dirigieron entonces a otro chico que sí pertenecía a esa facultad, Mako. Al salir del local, Mako los alcanzó y comenzó a reprenderlos por haber dado respuestas tan absurdas. Luego le entregó a Yae una botella de agua para que se despejara un poco, y Yae, aún algo mareada, le presentó como su mejor amiga, quien ya sabía la verdad sobre Uryu. Aliviado por eso, el chico intentó darle la mano a modo de saludo, pero Mako la apartó sin dudar. Con un tono directo, Mako le recordó que su único rol era ser el espantapájaros de Yae. No tenía derecho de actuar como su novio ni involucrarse emocionalmente. Más tarde en el tren de regreso, Uryu se disculpó por haberse hecho pasar por su pareja, pero Yae le dijo que no tenía nada de qué preocuparse. Uryu con curiosidad preguntó si alguna vez había salido con alguien considerando lo famoso y sociable que era. La respuesta de Yae lo dejó sin aliento. Confesó haber tenido más novios que sujetadores. Uryu quedó en shock, pero Yae explicó que había muchos chicos que le prometían matrimonio, aunque ella nunca había encontrado a alguien que realmente se lo tomara en serio. Al escuchar esto, Uryu le ofreció convertirse en su novio falso cuando fuera necesario para espantar a cualquier tipo raro que se le acercara, y a él agradeció la oferta, pero comentó que no creía que él pudiera hacerla feliz por el tamaño. Uryu se quedó en silencio hasta que Yae aclaró, sin una pizca de vergüenza, que se refería al tamaño de las porciones de comida que él le servía. Nada más, solo comida. Y hasta aquí vamos a dejar esa parte de resumen. Si te está gustando y te está pareciendo interesante esta parte de la escuela, no olvides de dar tu like, comentar, compartir y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla. Estoy seguro que te van a encantar.